La verdad es que ha sido complicado para mí esta invitación, y te voy a ser sincero, Percy. Primero por el tema que tengo que abordar. La verdad que me ha complicado un poco el tema del balance de los delitos ambientales en el Perú. Yo que de alguna manera he visto nacer el derecho penal ambiental desde mis inicios en la universidad, y ya trabajando he tenido que de alguna u otra manera contribuir al desarrollo del derecho penal ambiental. Y quiero hacer una reflexión en realidad. Veo en la sala bastante gente joven. Lo comentaba hace un momento al doctor José Esteve, que en realidad tenemos que dirigirnos a los futuros tomadores de decisiones. El mundo jurídico ambiental cambia constantemente. Tuve la oportunidad de trabajar con normas que han sido derogadas y que en corto tiempo han ido mutando. Y eso es lo bonito de esta rama del derecho, que en realidad nos da la oportunidad de corregirnos rápidamente. Creo que tenemos eso propio de la naturaleza que se recupera rápidamente. Y por eso es que tengo que un poco aterrizar las ideas que he traído y algunas estadísticas para que vean cómo ha ido mutando el derecho penal ambiental peruano, cómo el Estado ha ido mutando también en la visión de la política criminal que de alguna u otra manera pretende enfrentar delitos tan graves como la tala, la minería, la contaminación. Y algunas cifras de estas que voy a colocar ahora en pantalla nos van a ayudar a entender un poco para dónde apunta y a dónde vamos en el derecho penal ambiental peruano. Comenzamos en el año 2010, que recogimos todos los procesos ambientales a nivel nacional y los consolidamos en una sola oficina. Existían 350 procesos a nivel nacional. La verdad es que era una particularidad, porque todavía no se entendía el nivel de participación del Estado en delitos como contaminación, delitos de tala. Y creo que hemos enfrentado los mismos fenómenos que ha enfrentado Europa con respecto a eso. ¿Qué cosa es? Llevar al campo penal lo que el derecho administrativo debe resolver. Y hablamos de esta penalización del derecho administrativo. Hoy en día algo no funciona, intentamos sacar un delito y a partir de la persecución de ese delito controlar socialmente el comportamiento. La verdad es que no sé si es una buena solución. Tengo algunos años trabajando en esto y creo que los resultados, más allá de ser bastante numéricos y lo demás, no creo que estén dando el resultado. Hoy en día tenemos cerca de 17.500 procesos a nivel nacional. El año 2009-2010 se crean fiscalías especializadas en materia ambiental. El año 2012-2013 se crean los primeros juzgados con competencia ambiental. Y acá va la primera reflexión. La forma como el Estado ha estado enfrentando el tema ambiental y llevarlo al tema punitivo no ha sido el más indicado. La creación del OEFA y generar marcos normativos de control social administrativo ha corregido en cierta medida los graves desastres naturales. Pero tiene que ver eso con administrados formales, con quienes se muestran mala administración. ¿Qué pasa con los comportamientos que se dan por quienes son totalmente ilegales y no se muestran a la administración? Entonces, ese tipo de comportamientos se pretende corregir a través del derecho penal. Existe una mutación en los delitos ambientales que va desde el 2007 al 2017. En el 2007, por ejemplo, no existían delitos relacionados al tráfico de productos forestales. O sea, era impensable en ese momento intentar penalizar ese tipo de comportamientos. En el 2007 era imposible pensar o hablar de minería ilegal, sobre todo porque el Estado, a través de las normas de formalización, siempre ha intentado promover que la gente regrese a los lugares alejados a desarrollar esta actividad económica que además es de las más importantes en el Perú. Sin embargo, este descontrol social ha originado que en el Perú se dé una fiebre del oro, algo que ya ha sucedido en otros países. En realidad, cuando uno habla de la fiebre del oro, nos viene a la mente lo que ha sucedido en California, en los años 1800, Gondwana. Y esos fenómenos sociales, la fiebre del oro, han concluido de dos maneras. Cuando se acaba el oro o cuando se matan todos. Y es ahí donde existe esta necesidad de que el Estado intervenga a través de normas para controlar socialmente el comportamiento. Madre de Dios quizás es el ejemplo más claro sobre la fiebre del oro. Es el más claro. ¿Por qué? Porque obviamente el tema del atractivo económico de la actividad hace que mucha gente emigre. Uno va a Madre de Dios, en realidad va a encontrar costumbres ya no de la selva, sino costumbres altoandinas. Hay fiestas, ¿no?, costumbristas propios del Ande peruano. La migración que ha generado la fiebre del oro ha hecho que en Madre de Dios, por ejemplo, el comportamiento cambie, mute. La gente puede ganar por día un obrero entre 100 y 150 soles.
Claro, eso no se paga en otro lugar del país. Pero así como se gana, en Madre de Dios también se gasta. Una gaseosa mediana que acá nos cuesta 2 soles, probablemente nos pueda costar entre 6 y 8 soles. Entonces, esta fiebre del oro va conectada además con otros delitos. El tema del narcotráfico, la trata de personas, prostitución, labor infantil y otros fenómenos que tienen que ser controlados. Y el Estado, de alguna u otra manera, ha pretendido controlarlos. Y acá hay algo novedoso que quiero resaltar, que probablemente nuestros expositores puedan de alguna manera analizarlo en el futuro, y es cómo el Perú ha pretendido enfrentar la criminalidad. Siempre lo digo, y cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a estudiantes, es que los delitos ambientales no pueden ser investigados ni analizados igual que otros delitos. Eso es básico. Primero, el delito ambiental tiene que ser analizado a partir de la celeridad con la que uno debe investigar. Un delito de contaminación carece de objeto ser investigado después de 3 años. Obviamente, los indicios reveladores de ese delito deben haber desaparecido. Otro elemento, los delitos ambientales deben necesariamente comenzar a mutar en su forma de ver y su forma de perseguirlos. La pericia ambiental hoy en día debe ser una de las pruebas más importantes que debemos lograr. Y para eso necesitamos dotar de herramientas al Ministerio Público. Otra cosa muy importante en los delitos ambientales tiene que ver con la capacitación de los operadores. Nuestros operadores deben estar capacitados para tomar decisiones rápidamente. Eso es lo que no viene ocurriendo todavía en el Perú. El nivel de capacitación que se da con frecuencia en los operadores de justicia resulta insuficiente porque ingresan los operadores al sistema y salen, ingresan y salen. Entonces terminamos invirtiendo en capacitación sobre personal que no va a estar viendo los temas de manera permanente. Esos son algunos aspectos que me parece que en materia penal ambiental son resaltantes. Pero hay uno que me parece bastante particular y es necesario mencionar. Es que el Perú, en el año 2011, cuando se da la primera posibilidad de atacar el tema de minería ilegal, a través del establecimiento del delito de minería ilegal, uno de los primeros en Sudamérica, también tuvo la oportunidad de poder generar un marco normativo distinto. A ver, para que lo entiendan a ver los chicos que están en pregrado. El crimen se ataca a través de la norma sustantiva, ¿verdad? Se establece un delito, existe la fiscalía que persigue el delito, la policía que contribuye a ello y el juez que finalmente sentencia. Y hay una pena que termina siendo, bajo una de sus finalidades, disuasiva, ¿no? Si yo sé que va a haber cárcel por extracción de recursos minerales, no voy a comportarme mal o no me voy a dedicar a la actividad. Ese era el pensamiento clásico. Pero el Perú comienza a apuntar más allá de eso y comienza a generar leyes de interdicción. ¿Y qué cosa es una ley de interdicción? No es otra cosa que el ataque a los instrumentos del delito. Y estos ataques a los instrumentos del delito devienen de esta lógica antigua que se tenía sobre los delitos de narcotráfico y la interdicción aérea del narcotráfico. Recuerdan ustedes que está volviendo otra vez con mucha fuerza en el Perú. Y es destruir las herramientas del delito. A ver, si yo detengo a alguien por falsificación de documentos y encuentro una máquina que falsifica los documentos, es muy probable que yo aplique las medidas clásicas del derecho procesal, ¿verdad? Voy a incautar ese bien delictuoso y lo voy a someter a un proceso para poder después destruirlo. Lo mismo hemos intentado llevar al derecho penal ambiental. Pero ¿qué es lo que sucede? Las distancias, los lugares donde ocurren los delitos no necesariamente nos permitían cumplir con el objetivo. Imagínense un cargador frontal en medio de un área natural protegida. ¿Cómo trasladamos eso? El nivel de inversión del Estado para poder sacar un instrumento delictivo de esa naturaleza era altísimo. ¿Qué hacer con una draga en medio del río Tambopata? Por darles otro ejemplo. Esas dragas son esas embarcaciones grandes que además no solamente succionan el mineral, sino que se procesa dentro de la embarcación, con altos niveles de contaminación de las sustancias como mercurio dentro del río. ¿Qué hacemos con esas embarcaciones? En algún momento se pensó en esta figura de la interdicción, es decir, tenemos que destruirlas, con el alto costo que significa. Y el Perú a partir del año 2011-2012 comenzó a promover acciones de interdicción. Eso de alguna manera ha servido para frenar la fiebre del oro, pero no es suficiente. ¿Por qué? Por algo muy elemental. En el Perú se ha intentado recargar al derecho penal parte de la labor que es el derecho administrativo. Y ahí va una pequeña reflexión, una de las primeras, que es que tenemos que fortalecer los sistemas administrativos de control. No todo puede ser llevado al marco punitivo desde el punto de vista del sistema penal, no todo. Tenemos que ir regulando algunas condiciones, porque si no la sobrecarga origina algo que es elemental.
Si no tenemos la capacidad para manejar o tramitar, investigar y sancionar 17.000 procesos, lo más probable es que estén pasando organizaciones criminales por nuestras narices y por falta de tiempo y profundidad en la investigación no tengamos los resultados debidos. Y ese es uno de las consecuencias de la alta cantidad de procesos existentes en el Perú. Otra de las cosas importantes en el balance de estos últimos años sobre los delitos ambientales fue la incorporación del capítulo tercero en el título 13º del Código Penal, que son, yo lo llamo derecho penal premial, que son las medidas que favorecen a los investigados. En el Perú, desde el año 2007 y a la fecha, existían, porque hace poco con la ley de crimen organizado un poco se ha avanzado en el tema, dos rubros del derecho penal que eran favorecidos con el derecho penal premial. ¿Qué cosa es el derecho penal premial, chicos? No es otra cosa que a un investigado favorecerlo con la reducción de una pena o simplemente no sancionarlo penalmente a cambio de algo, de información que nos permita subir los niveles de persecución, de tener bandas organizadas a partir de la información que se proponga. Desde el año 2009-2010, esto ya existía en el derecho penal ambiental. La segunda reflexión es que poco se ha hecho porque siempre se ha visto el delito ambiental como un momento, como un acto. Y lo que hemos intentado ahora promover es que se vea el delito ambiental como una trazabilidad delictiva. Cuando uno habla, por ejemplo, de tala ilegal, tiene que pensar que el árbol salió de algún lugar y que tenía como objetivo venderse en otro lugar. Eso es hablar de trazabilidad. Entonces, cuando uno en el derecho penal clásico investiga un delito, investiga un acto. Yo he escuchado a fiscales que dicen, oye, pero es que yo tengo mayor producción por cerrar un caso, no por estar pendiente quiénes más se suman al caso, y ese es un gran error. ¿Por qué? Porque no estamos viendo probablemente quiénes son los que financian la actividad o quienes finalmente se favorecen de la actividad. Y ese concepto de trazabilidad hay que incorporarlo en todos los delitos ambientales. Este capítulo que fue incorporado creo que fue un gran avance. Los resultados de su aplicación, de su implementación, no han sido los más favorables en el Perú, pero nada impide que en el futuro podamos hacerlo. Otro aspecto importante que me parece rescatar con respecto a esto es que en los últimos meses se ha dado la ley de crimen organizado incorporando los delitos de minería ilegal y los de tala. Y eso me parece interesante porque, a ver, ¿qué cosa es una ley de crimen organizado? Porque a veces escucho a los periodistas, ¿no?, que critican los proyectos legislativos en el Congreso cuando alguien se anima a proponer retirar el delito de minería o retirar el delito de tala de la ley de crimen. Una ley de crimen organizado no es otra cosa que una herramienta mucho más efectiva para la persecución del delito. ¿Por qué efectiva? Porque te da mecanismos de persecución que no te ofrece el derecho penal clásico. Por ejemplo, utilizar el agente encubierto, utilizar remesas, ¿no? O sea, alguien, por ejemplo, sale a comprar madera en Iquitos y puede él, a través de este tipo de seguimientos, obtener información de organizaciones criminales dedicadas a eso. Interceptaciones telefónicas, autorizadas judicialmente. Entonces, esta serie de herramientas te permite profundizar los niveles de investigación, porque la investigación clásica no ofrece esas bondades, porque además tiene que ser muy respetuosa del debido proceso y el derecho de defensa. Justamente este tipo de mecanismos permite detectar organizaciones criminales, muy vinculadas todas ellas al lavado de activos. Por eso es que hace algunos años probablemente se haya escuchado mucho de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, por ejemplo, en el tema de exportación de oro. Y es que sí, pues, definitivamente esas actividades ilegales están vinculadas al lavado de activos. Porque muchos pensamos en un momento que el tema del derecho penal ambiental era simplemente el cuidado del medio ambiente. Y creo que hemos rebasado esa frontera de protección de ese bien jurídico, porque hoy en día se ponen en riesgo otros bienes jurídicos, como es la estabilidad económica, por el ingreso desmedido de capitales que no tienen soporte económico. Y una de las últimas reflexiones, creo que se lo comenté al doctor Esteve, es que en el Perú, de alguna u otra manera, debemos ir apuntando a nuevos mecanismos de control social. El incremento desmedido del número de procesos e investigaciones por delitos ambientales nos ha dado una clara muestra de que no necesariamente el derecho penal ha logrado el objetivo final, que es disuadir y controlar el comportamiento social. O sea,
Podemos pasar 5 años más y probablemente se dupliquen el número de procesos. Entonces tenemos que ir ensayando nuevas oportunidades, nuevas formas de combatir la criminalidad. Y una de ellas, yo la verdad es que no soy muy partidario de llevar al campo económico el derecho penal, pero ensayar mecanismos de retribución y mitigación a partir de sentencias me parece interesante. Buscar soluciones a partir de la responsabilidad ambiental como una cuarta categoría del derecho, con una cuarta categoría de responsabilidad me parece interesante. Lo ha hecho la Comunidad Europea a través de leyes de responsabilidad ambiental, que en el Perú todavía no terminan de tomar forma, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero con una ley de responsabilidad ambiental? Porque cualquiera que se va a dedicar al derecho ambiental va a leer la Ley General del Ambiente y entre los principios y las normas generales del título preliminar va a encontrar la responsabilidad ambiental, ¿no? La responsabilidad ambiental, como ha sido concebida, y esto obviamente ha sido concebida en Europa, se entiende como un cuarto tipo de responsabilidad. Nosotros conocemos los 3 tipos de responsabilidad clásicos, ¿verdad? La responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. Pero la responsabilidad ambiental es una cuarta categoría. Y tiene que ver con este sistema de pólizas, que me parece bastante interesante, que ha funcionado en el Perú, por ejemplo, con el tema de los accidentes de tránsito. Yo hace muchos años, yo recuerdo que la gente manejaba y no tenía responsabilidad de los daños que causaba porque finalmente no tenía los recursos inmediatos. Cuando se comenzó a obligar la utilización del SOAT, que inicialmente era bastante caro, hoy en día vamos a encontrar SOAT muy baratos porque la masificación del producto ha hecho que se abaraten los costos. Es un buen ejemplo de cómo llevar al plano del desarrollo económico la ley de responsabilidad ambiental a través de las pólizas ambientales. Hoy en día, y les voy a contar una experiencia bastante desagradable, cualquiera de nosotros se va a topar con esta noticia sobre derrames de hidrocarburos en la selva y en la Amazonía peruana. La pregunta es, ¿y cómo terminamos mitigando los daños? ¿Saben cómo los terminamos mitigando? Con la inversión que hace la empresa en el momento, con los recursos que tiene. Vale decir, si hay derrame y tienen que rescatar el crudo y descontaminar la zona, contratan a la misma gente que vive en la zona. Se les paga muy bien. Yo recuerdo uno de los derrames en Cuniníco. Fuimos a la zona y encontramos incluso al profesor del pueblo trabajando en la recuperación. Y él decía, nunca más me van a pagar esta cantidad, pues en el colegio no gano 200 soles al día. Entonces, hemos hecho de ese mecanismo, ¿no?, que orienta a las empresas a invertir en el tema de remediación, mecanismos perversos. Porque luego de ello hemos visto que en algunas otras comunidades existen ataques para generar la atención del Estado y para generar estos mecanismos, ¿no?, de sobrevivencia temporal económica. Creo que una ley de responsabilidad ambiental no está de más ponerla en agenda para discutirla. Creo que se podría comenzar con actividades altamente riesgosas, hidrocarburos, minería, ¿no? Creo que es el momento para que el Perú pueda ensayar un poco esta nueva visión de la mitigación del daño a partir de una ley de responsabilidad ambiental. La verdad es que no quiero aburrirlos más, también estoy muy ansioso de escuchar alguna de las palabras del doctor Esteve. Si es que en algún momento existirán interrogantes, con mucho gusto se las puedo brindar. Y la presentación igual se la vamos a presentar porque hay datos muy interesantes sobre cómo se ha manejado el tema ambiental. Y por último, y solamente para cerrar y no agotar el tiempo, creo que también ustedes que serán los tomadores de decisiones en el futuro, hay que virar la mirada. No todos los temas vinculados a la insatisfacción del ser humano tienen que ver con el tema ambiental. O sea, en el Perú hemos tenido esta mala suerte de confundir lo urbanístico con lo ambiental. Por eso es que vamos a encontrar tipos penales en el código que más que ambientales son urbanísticos. Por ejemplo, la autorización indebida de tierras agrícolas, ¿no? Esto que normalmente vamos a escuchar en las mañanas en las noticias como el tráfico de tierra, ¿no? Gente que tiene algún predio y lo va a urbanizar y sin tener el cambio de zonificación y la autorización ya comienzan a vender los terrenos como si fueran no rústicos, sino predios urbanizables. Esos tienen que ver con delitos urbanísticos. En el Perú, en algún momento tenemos que comenzar a desarrollar el pensamiento sobre la posibilidad de desarrollar un marco normativo administrativo que regule el comportamiento de los administrados y de los funcionarios vinculados a eso, y un marco normativo penal que regule los delitos urbanísticos que ya han sido regulados en Europa. ¿Por qué? Porque va a ser muy común toparnos con autoridades que toman malas decisiones. Parques invadidos. El Parque Canepa, que es un claro ejemplo. El Parque Canepa era un parque, hoy en día es un centro comercial. Lo único que vamos a encontrar verde de ese parque es un par de maceteros en la entrada.
Obras públicas que no tienen sentido, ¿no? Estadios que se construyen en pueblos de 1000 personas y el estadio tiene capacidad de 15.000 personas. Temas que no guardan relación en realidad y que pasan en un plano más allá de lo ambiental, en lo urbanístico, y creo que en algún momento vamos a tener que discutir también eso. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.